Mi padrino y tío era catedrático de otorrinolaringología en Madrid y en el discurso inaugural del año 41 hizo un discurso sobre la sordera de Beethoven. Entonces, aunque yo no sea otorrino, siempre he sido de una familia que todos eran otorrinos menos yo. Entonces, es una forma, como otra cualquiera, de volver a la saga de los médicos que le hemos constituido esta familia, ¿no? Beethoven pasó del clasicismo al romanticismo y lo pasa cuando empieza con su sordera. Cuando la sordera empezó a grabar en su vida, él se refugió en la música. Cuanto más sordo estuvo, mejores obras compuso. Si él se hubiese muerto a los 26 años, no hubiera sido famoso. ¿Ratificáis vuestra aceptación de ingreso a la Real Academia Europea de Doctores? Sí, lo ratifico. ¿Prometéis cumplir fielmente los estatutos de la Real Academia Europea de Doctores y aportar vuestro saber y colaboración en vuestros trabajos científicos, tanto de carácter individual como colectivo, con el fin de velar por el prestigio de nuestra institución cuantas veces fuereis requerido para ello? Sí, prometo. Recibo vuestra promesa. La Real Academia Europea de Doctores es testigo y será juez si faltareis a vuestro compromiso. Os confirmo solemnemente vuestro nombramiento como académico numerario. El honor que me hacéis, excelentísimo señor presidente,
y excelentísimos señores académicos, de admitirme en la Real Academia Europea de Doctores como socio numerario de la misma, no sé cómo agradecerlo. Un sueño hecho realidad. Un sueño tardío, pero que al final me llega. Os he de confesar que pertenezco a una saga de médicos, todos ellos otorrinolaringólogos en Madrid. Yo he sido el único médico de la familia que, pese a las facilidades que hubiera tenido, no seguí la tradición, aunque he de reconocer que siempre me he sentido atraído por la especialidad de la otorrinolaringología, posiblemente por la valía de mis familiares y sobre todo por el profesor doctor don Antonio García Tapia, tío mío y además mi padrino. El doctor García Tapia, catedrático de otorrinolaringología en Madrid, figura internacional de esta especialidad, autor de numerosos trabajos, famoso por sus técnicas de intervención del cáncer de laringe y descubridor del síndrome que lleva su nombre, académico de la Real Academia Nacional de Medicina, en el discurso inaugural de esta institución en 1941 presentó su trabajo La sordera de Beethoven. Por recuerdo hacia él y animado por mi gran amigo el doctor don Pedro Clarós, hijo de una eminencia médica como fue el doctor Andrés Clarós Domènech, he querido de alguna manera ser fiel a la saga de la familia y a través de este discurso de ingreso en la Real Academia Europea de Doctores acercarme a esta valiosa especialidad dentro de la medicina con ese mismo tema tan interesante y siempre actual. Antes que nada, quiero agradecer a Teresa, mi esposa, su colaboración, ayuda y paciencia que ha tenido siempre conmigo. Llevamos 57 años casados y ha dado lugar a una familia feliz con mis 6 hijos, Javier, María Ángeles, Rafael, Pablo, Teresa y Ana, con sus correspondientes cónyuges y a través de ellos con nuestros 12 nietos y recientemente una bisnieta. Copio literalmente el último párrafo del discurso de mi tío, que servirá para comprender cómo valoraba a Beethoven y me permitirá desarrollar mi exposición. Grande fue el genio artístico de Beethoven, pero grande también fue su espíritu, fundido en llamas de ternura. Pobre, enfermo, solitario, su alma impregnada de las más puras esencias de virtud, se hallaba siempre dispuesto para practicar el bien. Él que pedía a Dios un momento de alegría, creó la alegría para dársela al mundo. Él que vivió en plena miseria, acudía solícito a remediar a los desventurados. Deseo exponer aquí mi admiración por mi tío, el doctor García Tapia, no solo por su categoría como médico y como maestro, sino también como hombre de bien, ayudando en los momentos difíciles a las personas que lo necesitaban. Ahora, en el más profundo respeto y admiración, voy a centrarme en agradecer a los que han hecho posible mi ingreso en esta ilustre academia. El excelentísimo doctor don Pedro Clarós, mi amigo, el excelentísimo señor don Alfredo Rocafort, nuestro presidente, y los demás académicos con los que voy a tener el orgullo de compartir sus actividades académicas. Ludovicus van Beethoven nace en Bonn el 10 o el 16 de diciembre de 1770. La fecha exacta se desconoce, pero sí que fue bautizado el día 17 de ese mismo mes en la iglesia de San Remigio con el nombre citado. Su abuelo, Luis van Beethoven, nacido en Malinas en 1712, siendo muy joven, entró al servicio de la Catedral de Lieja como cantante y chantre gregoriano, y a los 21 años se instala en Bonn, donde consigue entrar en la orquesta del príncipe elector de Colonia, Clemens August, en la que llegaría a ser su director. Ese mismo año se casa con María Josefa Pohl, de 19 años, al parecer española o de madre española, teniendo 3 hijos, de los que solamente sobrevive uno, Juan, nacido en 1740. Para aliviar su situación económica, pone un almacén de vinos, con tal mala suerte que su mujer se aficiona a la bebida, teniendo que ingresarla en una casa de salud donde morirá. Juan hereda de su padre las inclinaciones musicales y de su madre el vicio de la bebida. Es un vago, malgastador, rebelde y se casa contra la voluntad de su padre con Magdalena Treveris, hija de un cocinero y viuda del ayudo de cámara del elector de Colonia. Para su padre, ella era de un rango social muy inferior. Magdalena era una mujer buena e inteligente, pero con una salud muy precaria, enferma de tuberculosis. El matrimonio tuvo 7 hijos. El primero, Luis María, nace en 1769, fallece al poco de nacer. El segundo es nuestro Beethoven y de los restantes solo sobreviven 2, Carlos y Juan. La casa en que nació Beethoven es en la actualidad un museo dedicado a él en el primer piso y el segundo en la Guardilla, donde nació y vivió hasta que se traslada a Viena. La situación de la familia era miserable.
debido al poco salario de su padre y lo que gastaba en bebida. Mientras vive su abuelo, el pequeño está protegido, pero este muere con Beethoven de 3 años y a partir de entonces va a encontrar solo, con poca ayuda de su madre por sus embarazos, partos y su debilidad. Su padre se da cuenta de que Ludwig tiene condiciones innatas para la música y no lo duda. Se acuerda del padre de Mozart, que 10 años antes paseaba de corte en corte y de palacio en palacio a una niña monísima y a un pequeño encantador, talentos precoces que le proporcionaban pingües ganancias. Su formación se inicia entre los 4 y 5 años. Su padre es su primer maestro y ante cualquier resistencia del pequeño lo corrige a través de palizas. Ante el clavicémbalo le hace tocar de día e incluso de noche cuando no ha hecho sus ejercicios. Un amigo del padre, Tobias Pfeiffer, también etílico, va a continuar con la formación porque dominaba el clave y a veces, llegando ambos tarde a la taberna, despertaban al pequeño y le hacían trabajar de noche. Esto va a durar 2 años. Beethoven va a odiar y a amar la música y en Bonn se empieza a valorarlo. En 1778 realiza la primera actuación en público en Colonia. Von der Heyden, organista de la corte, le oye tocar y se ofrece a darles clases particulares gratuitas y consigue despertar en él que le guste y sienta la música. Este profesor es sustituido por Christian Gulof Neff y este va a ser un gran maestro para Beethoven. De carácter afectuoso, se sintió atraído por el pequeño y éste le correspondía con cariño y gratitud. Le hizo conocer las obras de Bach y de Händel y con 12 años dominaba el clave bien temperado de Bach. Le ayuda en sus primeros ensayos de composición. A los 13 años compone 9 variaciones para piano sobre un tema de Dresler y las 3 sonatinas que dedica al lector arzobispo de Colonia, archiduque de Austria, Maximiliano Federico, hermano de María Antonieta. Aconsejado por Neff, Beethoven solicita al elector en febrero de 1784 una plaza de organista de la corte de Bonn, que éste le concede entrando a formar parte de la misma con un sueldo de 150 florines y con ello puede ayudar a su familia. En ese año muere Maximiliano Federico y le sustituye en la silla episcopal Maximiliano Francisco, archiduque de Austria, muy aficionado también a la música y que con el chambelán del elector, conde de Wallstein, asumen la protección del joven. Los dos y Neff fueron decisivos en el porvenir de Beethoven. Su instrucción era muy escasa. Sabía leer, escribir y apenas sumar. Su nueva posición le permite entrar en círculos sociales, conociendo gente importante que van a ser sus amigos toda la vida, como la familia Reis, el violinista Pastor Almenda y el doctor Franz Gerhard Wegeler. Reis lo recomienda a la viuda de von Breuning como profesor de piano para sus hijos y ella lo admite y lo trata como uno más de ellos. Este cambio de ambiente le despierta el deseo de lograr una cultura digna, aprendiendo idiomas, leyendo a Homero. Plutarco va a ser su lectura preferida en los momentos de desánimo. Le emociona Shakespeare, que le inspirará gran número de composiciones. Klopstock, cuya fiesta de la primavera fue precursora de la Sinfonía Pastoral, era su preferido, hasta que conoce a Schiller y a Goethe. Schiller, en 1785, publica el Himno de la Alegría, que Beethoven lo inmortaliza en la 9ª Sinfonía. Los hijos de la señora Breuning, Cristóbal, Carlos y Leonora, fueron como hermanos para él. En primavera de 1787, gracias a la ayuda del conde de Wallstein, se traslada a Viena para completar su formación y conocer a Mozart. La entrevista con Mozart fue fugaz y fría al oírle tocar, y Beethoven se da cuenta de ello, por lo que le pide un tema y con él hace una serie de variaciones ante las cuales Mozart dijo: «Recuerden su nombre, este joven hará hablar el mundo». Su madre se agrava y Beethoven se tiene que volver a Bonn rápidamente. Ella muere en julio de ese año. El alcoholismo del padre se acentúa, a lo que se une una grave depresión. Beethoven tiene que mantener a sus hermanos, por lo que se ve obligado a tocar el violín en una orquesta y dar clases durante 5 años. El tiempo de su educación con Neff y la familia Breuning coincide con la Revolución Francesa, influyendo en su carácter. A pesar de su forma de hablar igualitario, a veces despectivo y nada servil, a la que la nobleza no estaba acostumbrada, los músicos eran sus criados. Gracias a su personalidad, obtuvo durante toda su vida la fidelidad de relaciones con la élite. Haydn, en 1790, pasa por Bonn y le conoce y le promete que si va a Viena lo tomaría como discípulo.
En 1791 muere su padre y un año después consigue ir a Viena gracias a la ayuda económica del príncipe elector. Haydn era la máxima figura por la muerte prematura de Mozart. Los franceses habían ocupado Bonn y expulsado al arzobispo elector, con lo que Beethoven pierde su colocación y emolumentos. La Revolución Francesa influye en él. Se siente más demócrata y anhela conseguir lo mejor para su país. Concibe la tercera sinfonía, la heroica, dedicada a Napoleón, pero cuando éste se corona, retira la dedicatoria. Fue muy bien acogido en Viena por las relaciones del arzobispo Maximiliano Francisco con el emperador Francisco II. El príncipe Lichnowsky y su hermano el conde Moritz, que habían sido discípulos de Mozart, vieron su virtuosismo ejecutante y su valor como compositor. Lo aceptaron a pesar de su poca delicadeza, la negligencia de su vestir, su lenguaje provinciano, su forma de peinarse e incluso su carácter. Beethoven intenta entonces ponerse a tono con la sociedad elitista, comprándose trajes, abrigos, zapatos, medias de seda, polvo, pomadas, etc. Las clases con Haydn empezaron enseguida. A quien no le gustaba su impaciencia y audacia, llamándole el gran mogol. Con él aprende y perfecciona la composición y le dedica sus 3 primeras sonatas de piano. Pero Haydn se va a Londres y Beethoven siguió su formación con Albert Berger, con el que perfecciona la fuga y el contrapunto, recibirá consejos de Schenk, perfeccionará el violín con su Panspermia y estudiará lírica con Salieri. La entrada de Beethoven en la sociedad de Viena fue un éxito. Cada señor tenía gala ser un mecenas por la música y él logra ser el predilecto de esta sociedad tan refinada. El barón van Swieten, hijo del médico de la reina y director de la Biblioteca Imperial, le introduce en Viena, pero su amistad con el príncipe Lichnowsky y el conde Moritz fue fundamental. La princesa Lichnowsky lo adoptó de tal forma que durante unos años lo tuvieron viviendo en su opulenta casa y le asignaron 600 floriles anuales. A los 25 años realiza el primer concierto público en Viena interpretando sus propias obras. El año anterior había publicado los tríos dedicados al príncipe Lichnowsky. A los 3 años de su llegada a Viena era muy conocido. Su convivencia con los magníficos músicos de cámara existentes le permite el estudio de los instrumentos y lo que de ellos podía sacar como compositor. En 1795 realiza una excursión artística a Praga, visitando Nuremberg, Leipzig, Dresde y Berlín, y en todas ellas logra un gran éxito. Le oyeron Cherubin y Kramer. En Berlín tocó en la corte y el rey Federico Guillermo III le obsequió con una tabaquera llena de monedas de oro y pudo conocer al príncipe Luis Fernando de Prusia, al que dedicaría el concierto en do menor. Esta época fue la más feliz de su vida, desde 1793 a 1800. A través de cartas escritas a sus amigos en 1800, nos enteramos de que hacía bastante tiempo que tenía trastornos intestinales, cosa conocida por ellos, pero que desde hacía 3 años que su oído se había debilitado y que había ido empeorando cada vez más y que le había hecho huir de la gente. Porque no voy a decir que soy sordo, voy a darte una idea de esta extraña sordera mía. En el teatro necesito ponerme al lado de la orquesta para oír los actores. Si estoy alejado, no oigo los tonos altos ni las voces. Si hablan bajo, oigo, pero no comprendo. Hay momentos en que me considero la más miserable de las criaturas. Te suplico no digas nada de esto a nadie. Toda esta información se le da a su amigo Welleger. Prácticamente lo mismo se lo indica al pastor Amenda, también pidiéndole no se lo diga a nadie. A ambos les dice que su situación económica es muy buena y que tiene más pedidos de los que puede producir, por lo que está en situación de ayudar a los necesitados. En noviembre de 1801, a Welleger, en otra carta, le dice que el oído sigue peor, pero que una niña angelical le ha cambiado la vida y que está trabajando mucho. Beethoven está más animado al estar enamorado de Giulietta Guicciardi. Ella se casa después con el conde Gallenberg. A Giulietta le dedica el Claro de Luna. Durante esta época, y a pesar de sus enfermedades, escribe unas 80 obras, entre ellas 2 grandes conciertos para piano, el Gran Settimino y la primera de sus grandes sinfonías. Schindler, discípulo y amigo del maestro, divide su obra musical en 3 periodos. El primero hasta 1800. El segundo de 1801 a 1814 y el tercero desde este año hasta su muerte. En un orden cronológico, el primer concierto que compuso fue denominado número 2,
Lo interpreta en marzo de 1795 y lo retoca durante su viaje a Praga, publicándolo en 1801. El número 1, concierto en do mayor, lo compone a final de 1796 y lo estrena en 1801 también. A ambos conciertos los califica del pasado por la poca estima que les tenía. El 2 de abril de 1800, bajo su dirección, estrena la Sinfonía número 1 en do mayor, compuesta en 1799 y terminada en 1800, dedicada a final a Van Swieten. Aconsejado por su médico, el doctor Schmidt, se traslada a Heiligenstadt, cuyas aguas poseían cualidades curativas, y es allí donde realmente se da cuenta de su problema de sordera. Desesperado entre su fracaso amoroso con Giulietta y la realidad de que no puede mejorar su pérdida de audición, que cada vez va más, tiene ideas de suicidio, que no lo hace y lo explica en su famoso testamento en forma de carta dirigida a sus hermanos y que se encuentra después de su muerte. Cuenta en ella la desolación y la tristeza que ha tenido estos 2 años huyendo de la gente y fingiendo ser un misántropo cuando él no era así. La segunda sinfonía, la acaba en el verano de 1802, representa el fin del clasicismo a través de su último tiempo, el Allegro molto, y es el principio del romanticismo. La tercera sinfonía la compuso entre las primaveras de 1803 y 1804. La estrena en 1805 y él mismo la dirige. Se la dedica a Napoleón y cuando se corona emperador, la denomina heroica y al editarla añade compuesta para celebrar el recuerdo de un gran hombre. Para Beethoven sus obras reflejan su estado de ánimo, sea de alegría, de dolor, del ambiente que vive, de sus ideas políticas, de sus lecturas. Conocemos sus amores por sus amigos Welleger, Ries y Browning. Estos eran amores puros, serenos y dignos, no eran de tipo donjuanesco, conquistador o burlador. Cuando vuelve a Viena, venciendo la idea de suicidio, pero hundido totalmente gracias a la voluntad por su arte, a la necesidad de dar clases particulares y a través de estas al encuentro de nuevo con el amor que le van a profesar 2 alumnas suyas, las hermanas Josephine y Therese von Brunswick. Se recupera anímicamente. Había sido profesor de Therese 10 años antes y era amigo de su hermano Francisco. Invitado a pasar una temporada en su residencia de Marton-Bassar, en Hungría, las 2 hermanas se enamoran de Beethoven y de Josephine, que era viuda, pero Therese consigue que su amor no vaya más y ella logra posteriormente pasar de la amistad al amor tierno y apasionado de ambos. Beethoven tiene entonces su época más fecunda. Termina la ópera Leonore, que cambiándola de nombre a Fidelio. El estreno, en noviembre de 1805, no tiene ningún éxito porque coincide con la entrada de los franceses en Viena. Entre 1806 y 1808 va a componer y presentar el 4º concierto para piano y orquesta, la 4ª, la 5ª y la 6ª sinfonías y el concierto para violín y orquesta. La 5ª expresa el romanticismo puro, es Beethoven. La 6ª es música. Therese se mantuvo toda su vida fiel a él. La pasión dura desde 1805 a 1808. Beethoven le dedica una sonata y a su hermano, el conde de Brunswick, la famosa Appassionata. Therese, después de su separación, se consagra a la tutela y creación de orfanatos, muriendo como canonesa conventual a los 86 años. En 1810 se enamora de Teresa Malfatti. Le dedica el Paralisa. El romance dura 6 meses. A finales de ese año conoce a Bettina Brentano, muy amiga de Goethe, otro amor. Ella se fue de Viena pocos meses después y se casa más tarde con el conde Armin. 4 años separan las 6ª de la 7ª sinfonía y durante este tiempo siguió componiendo sin parar. Esta la acaba en 1812. La 8ª la escribió en menos de 5 meses, residiendo en el balneario de Teplitz y se achaca a su inclinación hacia la cantante berlinesa Amalia Sebald. La presenta en Viena en 1814. Es importante conocer que Beethoven recibió invitación de Bonaparte en 1808 para dejar Viena e irse a Holanda. La condesa Anna Maria Erdődy, amiga de Beethoven, le convence para que no se vaya y logra de los admiradores archiduque Rudolf, príncipe Lobkowicz y príncipe Kinsky que ofrezcan una pensión al maestro de 4.000 florines anuales con la única condición de que no abandonara Viena, haciendo de él el primer músico de la historia que puede componer cuanto quiera, bajo petición o no, y lo que quisiera. 6 años después, por dificultades económicas del príncipe Lobkowicz y la muerte del príncipe Kinsky,
vuelve a tener problemas económicos. Antes asiste al Congreso de Jefes de Estado en Viena, donde se decide el futuro de Europa después de la derrota de Napoleón, donde participa con éxito en diversos conciertos. Aquí termina su segundo periodo de composición. Muere su hermano Carlos en 1815. Deja a su hijo de corta edad a la tutela de Beethoven por ser su madre poco honesta, y él se siente responsable y mantiene durante años pleitos que le provocan gastos hasta que la ley le confía al niño. Con esta dedicación deja de componer, no cumpliendo con los editores. Beethoven intenta darle una formación musical, pero no tenía aptitudes. Estaba en continua pelea con el maestro. Incluso después tuvo un intento de suicidio en 1826. Beethoven le quería como a un hijo. Lleno de inspiración, maduro, espiritual y sin dinero, compone la Misa Solemnis para el archiduque Rudolf, nombrado entonces arzobispo de Olmütz, que termina en 1820. Estrena en Viena con un rotundo éxito la Novena Sinfonía en 1824. En su ejecución estuvo en un asiento al lado del director. Al término de la misma, por su sordera, no se entera de que ha acabado, y la contralta Caroline Ulger lo cogió por los hombros y lo hizo volver hacia el público. El maestro lloró de emoción. Después escribió 4 sonatas más, 5 cuartetos y preparaba la 10ª sinfonía. Al final su sobrino se reconcilia con él, haciéndose después militar. A principios de diciembre de 1826 se traslada con urgencia a Viena desde casa de su hermano Juan, teniendo un viaje malísimo y llegando en muy mal estado, y en marzo del año siguiente su estado se agrava de tal manera que el 23 firma el testamento a favor de su sobrino, el 24 recibe la extremoción y el 27 muere. Asisten a su entierro más de 20.000 personas el día 29. Han sido numerosísimas las opiniones sobre la sordera de Beethoven. Hay más de 150 trabajos sobre este tema. Lo que sí tenía era una cirrosis hepática que le vino a producir su muerte. Muere de una insuficiencia hepática unido a una septicemia por ascitis fistulizada e infectada, agravada por una diabetes descompensada y a su insuficiencia renal. Era frecuente que los familiares contasen un mechón de pelo como recuerdo del fallecido. Esto ocurrió en el caso de Beethoven, y después de muchas incidencias debidas al tiempo, incluso problemas en Alemania sobre los judíos, aparecieron en una subasta de Sotheby's de Londres de 1994. Comprobado su ADN, que pertenecían efectivamente a Beethoven, fueron investigados por el Centro de Estudios sobre Beethoven en Phoenix, Arizona. En ellos se demostraba que Beethoven había padecido un saturnismo importante, pensándose incluso como causa de su sordera, y así se dijo en artículos científicos. Posteriormente los estudió el médico forense vienés Christian Reiter en cooperación con la Universidad de Edafología de Viena. Sus conclusiones previas han sido publicadas por la Universidad del Estado de San José en California. El experto en cabellos explica que los rizos de Beethoven constituyen una regla del tiempo, pues permiten una visión médica de los últimos 400 días de su vida, pudiéndose averiguar que su intoxicación por el plomo comenzó 111 días antes de su muerte, que coincide cuando su médico de cabecera, el doctor Brybrook, comenzó a tratar su pulmonía con sales expectorantes que contenían sales de plomo y a cerrar las punciones abdominales que le hizo para extraer líquido con jabón de plomo para evitar infecciones. Ello demuestra que sus problemas digestivos no eran por saturnismo y tampoco su sordera. Intentaremos entender los problemas del maestro y no juzgarle como lo han hecho muchos de los que han escrito e investigado sobre él. Sus enfermedades, su carácter, la época que le tocó vivir, su humanidad, su orgullo, su voluntad, su soledad, su religiosidad y sobre todo su genialidad. Todas estas cuestiones se entremezclan continuamente si queremos entenderlos. Merece la pena intentarlo. Desde pequeño, y dados sus antecedentes familiares, en cuanto muere su abuelo protector, inicia su soledad. A pesar de la dulzura de su madre, esta por su debilidad, por sus embarazos y nacimiento de sus hermanos, poco podía hacer en la educación y formación del niño. Su padre, por el tirismo, no se preocupa de él. Esto lleva consigo que se dedique, como es lógico, a corretear por la calle. Esta libertad se le acaba cuando su padre se da cuenta de su inteligencia innata musical y en vez de acogerle y tratar de formarlo de cara al futuro, quiere hacer de él un niño prodigio para obtener beneficios económicos y para ello lo trata brutalmente. Beethoven sigue mentalmente solo. El padre no tiene compasión.
Las largas horas que dedica al clavisémbalo y las palizas que recibe le van a marcar toda la vida. Es lógico que esta situación produzca en su forma de ser una peculiaridad de su carácter. Tristemente para él, su soledad la va a tener casi siempre, aunque va a ser responsable en muchísimos momentos de su vida de compensarla con sus geniales composiciones. Pero esta soledad se verá acrecentada por sus enfermedades, sobre todo por su sordera y la búsqueda fracasada tantas veces de formación de un hogar normal en sus múltiples enamoramientos. Con solo 8 años, decíamos, da su primer concierto en Colonia, diciendo su padre que tiene 7. Dentro de la amargura de su primera edad, encuentra la ayuda del magnífico maestro Nife, que consigue ayudarle desinteresadamente y procura que no sienta su latente soledad, de tal forma que Beethoven, con 13 años, ya compone y domina el repertorio de Bach, amando su formación musical. Gracias a su maestro, obtiene una plaza de organista que le da dinero para poder ayudar a su madre, además de hacerse conocer por la sociedad, pero sigue solo y con responsabilidades. Cuando Nife lo conoce, Beethoven era un muchacho solitario, abandonado, muy poco educado. Gracias a él, aparte de su educación musical, recibe una educación completa para su edad. A los 14 años su aspecto ya era serio y voluntarioso. Su vida en Bonn va cambiando. Se siente responsable y empieza a tener amigos gracias a la fama que va consiguiendo con su virtuosismo instrumental. Estos amigos los tendrá toda la vida. La acogida por parte de la madre de los Browning como profesor de sus hijos y el trato que recibe compartiendo con ellos el estudio de los clásicos va a ser muy importante, ya que le hicieron ver el mundo liberal en una época de transición que hizo de Beethoven una persona que trataría de tú a tú con la nobleza ilustrada, en aquella época en que los músicos, como ya decíamos antes, eran meros criados de los nobles. Beethoven los trataba de igual a igual. Lo curioso es la fidelidad con que la élite le trataba a él. Al trasladarse a Viena en 1792, con 22 años, para ser discípulo de Haydn, cambia de residencia para siempre. A pesar de su éxito nada más llegar a Viena y la cantidad de obras que produce y el dinero que gana, tiene una vida de bohemia, plena libertad y también soledad. Para entender su soledad, tenemos que distinguir entre el estar solo y el sentirse solo. Por su trabajo y sus necesidades económicas era imposible estar solo, pero por sus deseos, su forma de ser, sus problemas y sus enfermedades, se sentía solo. Quería formar una familia, de ahí sus enamoramientos, y nunca lo logró, casi siempre por la diferencia de clases o por cuestiones económicas, incluso por reacciones a su carácter. Pero él siguió buscando la forma de conseguirlo y a los 45 años, con la muerte de su hermano, intenta hacerse cargo de su sobrino, poniendo todo su afecto en ello, como si quisiera buscar una paternidad frustrada. Es tal el empeño de tenerlo como familia que durante la lucha legal que tuvo con su cuñada durante 4 años, no compuso y se cargó de deudas. Este joven se le escapa en 1818. Después se hizo militar. Intentó por deudas de juego suicidarse, una amargura más para el maestro. Al final de su vida se reconcilia con él. Los músicos podían vivir gracias a sus señores y a lo que lograban dando clases, y algunos con suerte si conseguían formarte de los músicos de capilla de las diferentes localidades. En el caso de Beethoven fue conocido muy pronto como un gran instrumentista y por ello solicitado como profesor en las grandes casas para los hijos. En diversas ocasiones las jovencitas quedaban impresionadas y enamoradas de él por su habilidad y las improvisaciones que hacía su instructor. Beethoven solo y falto de cariño era enamoradizo por la naturaleza. Ello daba lugar a sentirse feliz, transmitiendo esta felicidad a sus composiciones. Pero estos enamoramientos eran seguidos de grandes decepciones. Las diferencias sociales en esta época eran marcadísimas y los padres intervenían en los casamientos y no los toleraban, pero sí influían en sus elecciones, el dinero o los títulos. Beethoven tropezó muchas veces, toda su vida, en la misma piedra. Sus desilusiones eran profundas y afectaban no solo a sus composiciones, sino a su carácter. Pero tenía que vivir manteniendo relación con los poderosos hasta que pudo independizarse totalmente, tal como explicábamos en su biografía. De ahí que sus composiciones casi siempre vayan dedicadas a las personas de las que recibía ayuda. Según sus biógrafos, se le atribuyen al maestro numerosas relaciones amorosas. Giulietta Guicciardi, Josephine Therese Brunswick, Amalie Selval, Bettina Brentano,
Magdalena Willmann, Dorothea von Hermann, Antoni Brentanon, Teresa Malfatti y también algunas amigas, entre otras, y también algunas amigas como Marie Bigot, Marie Erdodi, Marie Tleskowska, Nanette Streiche y la misteriosa Amada Inmortal, carta que él aparece después de su muerte y que no saben a quién está dedicada. A pesar del refinamiento de la sociedad vienesa, Beethoven quería demostrar siempre que era diferente y tenía un temperamento imprevisible por su rudeza y brusquedades. Este carácter que tenía le hacía pasar de actividades a desmayos, de entusiasmos a desalientos, de ternura a violencia, de sociabilidad a misantropía y de firmezas a negaciones. Su soledad le había afectado su carácter. Su trabajo y sus éxitos como instrumentista primero y como compositor después le habían hecho ver que por su arte era superior al mundo que le rodeaba. Ello quiere decir que se defendía y que en su interior, a pesar de sus enfermedades y después de sus sorderas, era una persona especial. Sus frases nos indican cómo pensaba, cómo era. No recuerdo más signos de superioridad y de excelsitud que la virtud. Jesús y Sócrates han sido mis modelos. Es necesario hacer cuantos beneficios se pueda, estimar la libertad por encima de todo y no traicionar nunca la verdad. Tú, Señor, que desde la gloria miras el fondo de mi corazón, tú lo conoces y sabes que lo llenan el amor a los hombres y el anhelo de hacer el bien. Solo la virtud y no el dinero pueden hacernos felices. Lo sé por experiencia. La virtud me ha levantado de mi miseria. A ella y a mi arte debo no haber terminado mi vida con un suicidio. Beethoven solía salir pronto de su casa, recorriendo en invierno los paseos de Viena y en verano por los bosques. Muchas veces hablaba solo, con el traje desabrochado, el sombrero colocado hacia atrás, la corbata ladeada y los bolsillos llenos de papelotes o incluso libros. Cuando se cansaba, se sentaba debajo de un árbol y maduraba o acababa sus obras. En 1822 su ropa era vieja y raída, llevaba una melena grande y despeinada, barba sin afeitar, y en aquella época se pensó que estaba loco al verlo pasar. Pero el maestro en su interior tenía un gran corazón, una gran humanidad que lo ocultaba al mundo y que entonces lo demostraba con su sobrino. Sus enfermedades intervienen en su forma de comportarse y mucho. La cantidad de ellas que los distintos biógrafos le han atribuido son tantas y tan diferentes que dudo haya habido persona que lo superara. El motivo, encontrar la causa de sus problemas intestinales y sobre todo de su sordera. Los tratamientos que recibía eran curiosos. Los efectos de sus síntomas abdominales podían ya alterar su comportamiento ante la sociedad. En su carta a Wegeler, en julio de 1800, reconoce primero que sus síntomas digestivos venían de tiempo, pero que es en 1787 cuando empieza a notar la pérdida de audición. Por esta carta nos enteramos que cambia su relación con la sociedad totalmente para que la gente no se dé cuenta de su problema de sordera. Es decir, que vuelve a aislarse y a sentirse voluntariamente solo. Desde este momento va a tener alegrías en sus enamoramientos y desilusiones por ello. Convencido de su genialidad, despreciará tanto las normas sociales como las de cortesía, y lo va a hacer toda la vida, aunque sus contemporáneos lo califiquen de misántropo. Además, también estaba convencido de su fama póstuma. La lectura de las vidas de hombres ilustres de Plutarco le sugirió el deseo de tener su historiador, y cuando en su última enfermedad le pregunta a Browning a quién entre sus contemporáneos elegiría como biógrafo suyo, contestó a Routledge si sobrevive. Pero este último declinó su misión, encargándose su gran amigo Schindler de realizarla. Se cuenta que un día, paseando con Goethe, el poeta, por Teplitz, se cruzaron con la familia imperial de Austria. Inmediatamente Goethe, quitándose el sombrero, les hizo una profunda reverencia, al mismo tiempo que les dirigía frases de cortesana adulación. Beethoven no se quita el sombrero. Los saluda con una inclinación de cabeza, y a pesar de que ellos le saludaron al pasar a su lado diciéndole «Buenos días, Beethoven», al quedarse solo con Goethe, le echó en cara su carácter adulador, diciéndole «No os quepa duda, estos señores podrán tener grandes riquezas y dar a Austria otro emperador igual a ellos, pero jamás serán padres de un nuevo Goethe y de otro Beethoven». Al quedarse sordo, y desde 1816 no lo ocultaba, su arte fue para él toda su vida. Beethoven pudo escribir en su último periodo obras maravillosas, prescindiendo en absoluto de poder escuchar sus composiciones. Era su cerebro y en él su imaginación creadora quien concebía y desarrollaba mentalmente todas las notas
y sabía el efecto que iba a producir. No necesitaba su oído. Las sonatas de su última época demuestran ser admirables fantasías solitarias del que está separado del mundo y sí vive solo con sus pensamientos. Indudablemente su sordera, y con esa fantástica voluntad que tuvo siempre, fue el medio más poderoso para llegar a la cúspide de su perfección. Ya no se sentía solo, vivía con su música. Todas las obras del periodo de su sordera total resultan ser grandiosas. Estalla en ellas el genio de Beethoven. Las últimas 5 sonatas y los 6 últimos cuartetos, la Misa Solemnis y la 9ª Sinfonía con coros son el punto final a su obra genial del compositor, no superada ni igualada por nadie. Beethoven consideró siempre que la Misa Solemnis era su composición más perfecta y al terminarla se dedicó por entero a la realización de un plan anteriormente concebido de componer una sinfonía de nuevo carácter, cuyo final debía enriquecerse con unos coros sobre las palabras de la oda del gran poeta Schiller, titulada A la alegría, y que termina en 1824. Es su 9ª sinfonía. A Beethoven le había impresionado desde que la leyó la Oda de la Alegría, escrita por Friedrich von Schiller en 1785. Schiller, junto a Goethe, era la lectura habitual del maestro. Este poema, que al parecer se llamó en un principio A la libertad, explica sentimientos emotivos coincidentes con el pensamiento de Beethoven. Léanla, está en el libro. Se comprende tras su lectura por qué Beethoven la valora tanto. En realidad es una utopía que va perdurando a través del tiempo. En el fondo, en aquella época la religión era como panteísta. Las flores, el campo, los árboles, la naturaleza en general, era una demostración de la existencia del Creador. Y el deseo de la oda sería que todos los hombres fuéramos como hermanos. La 9ª Sinfonía ha sido utilizada en muchos casos para fines políticos e incluso dictatoriales. Ha sido un legado sinfónico para la humanidad. Fue declarada Patrimonio Cultural por la UNESCO y su último movimiento fue adoptado en 1972 por el Consejo de Europa como su himno, y en 1985 fue elegido por los jefes de Estado y de Gobierno como himno oficial de la Unión Europea. Goebbels la hacía tocar para celebrar el cumpleaños de Hitler. La República Democrática Alemana la convirtió en su himno. Mao la utilizó para motivar a los trabajadores del campo. Los pilotos kamikaze la escuchaban. Pese a ello, su mensaje humano, el compromiso con la humanidad, es indestructible. Como curiosidad, después de 150 años de la muerte de Beethoven, va a influir esta 9ª Sinfonía en la creación del CD-ROM. El 8 de marzo de 1979 se presentaban en Eindhoven las especificaciones técnicas preliminares de lo que iba a ser el CD audio. Se consideraba que debería medir 115 milímetros su diámetro para coincidir con la diagonal de la cassette tradicional y que tendría una duración de 60 minutos. Se cuenta que fue la esposa del fundador de Sony quien insistió que se preguntara a von Karajan sobre la duración de la música clásica y este manifestó que sería imperdonable partir en dos la obra suprema de la música clásica y ante la máxima duración habida por esta obra en el Festival de Beirut, que fue de 74 minutos y 33 segundos, se modificaron las especificaciones técnicas ya definitivas para el CD audio de 120 milímetros de diámetro y el tiempo de reproducción se ampliaba a 74 minutos y 33 segundos. Sigamos con Beethoven. Hay 2 tipos de compositores: los que trasladan al papel pautado lo que les gusta desde el instrumento y los que lo hacen directamente de su cerebro. Él decía: cuando el espíritu me habla, escribo lo que me dicta. Es necesario escribir sin piano. Mi método de componer es tener siempre el conjunto ante mis ojos. Escribía música, es decir, trasladaba las concepciones musicales directamente al papel pautado de forma automática. No necesitaba tocar, ni siquiera entonar para percibir la sensación sonora. Ello les ocurre a compositores y a cantantes que a ver el pentagrama se les queda más grabado que el recuerdo sonoro. Beethoven tuvo, él lo dijo, una audición auditiva perfecta en su juventud y le quedó una memoria que de forma inconsciente, automática y simultáneamente daba al sonido el nombre de las notas de un instrumento polifónico como el piano y todas las notas de los instrumentos de una agrupación orquestal aisladamente. La fisiología lo ha estudiado. Como hemos señalado en la biografía, en su primer periodo fue considerado como un magnífico instrumentista y se iniciaba como un compositor fecundo, pero se valoraba más lo primero.
Cuando él no puede dar conciertos es cuando pasa a ser el gran compositor. ¿Hasta qué punto influye su sordera en su sentido de la composición? Beethoven es muy autocrítico. Lo demuestra cuando huye de la sociedad para que no le noten su sordera y puedan decir que siendo sordo no puede ser músico ni compositor. Ello fue motivado porque pensaba que si confesaba su sordera, el público profano e ignorante de la vitalidad de su oído completo podía llegar a la conclusión que su defecto mermaría o destruiría su capacidad artística como compositor. Además, se daba cuenta que estaría obligado a no dar actuaciones musicales en público por miedo a que su actuación estaría afectada, y ello lo va a estimular su capacidad de creación y de imaginación. Y esta en él no tenía límites. Cuanto más se aislaba por su sordera, más componía, y ahora de manera diferente. Él critica su obra pasada, rompiendo con el clasicismo, y critica también otras obras de otros músicos o las encomia. Y en bastantes casos, ante críticas a las suyas, él las desprecia diciendo que serán valoradas en el futuro. Este paso suyo al romanticismo va a dar lugar a que futuros compositores le sigan, desde Brahms, Liszt, Wagner, etc., hasta llegar a Mahler 100 años después. El número de obras que compuso es impresionante. Se reconocen 343, de los cuales el mismo Beethoven numeró al ser publicadas 138, después de la palabra opus. Numeradas después de su muerte hay 205. Beethoven las dedicaba por agradecimiento, amores o dinero. De las numeradas por él hay 85 dedicadas. Si Beethoven anhelaba tener familia, ¿por qué no se casó? Hay biógrafos que insinúan o afirman que tuvo sífilis, enfermedad frecuente en aquella época, y que por un sentido de responsabilidad no lo hizo. Ello no es cierto, no la padecía. Tuvo enamoramientos siempre fracasados por los motivos expuestos, pero él se enamoraba de mujeres cultas, ilustradas, educadas, de niveles altos. Era difícil encontrar en el medio que frecuentaba otro tipo de mujeres menos cultas, menos ricas, menos educadas. La mujer corriente no tenía la formación de las que él trataba, y él era arrogante, con unos ideales moralistas, fraternos y políticos. Leía mucho. Cuando murió se le encontraron unas 70 obras literarias. Tenía obras de Homero, de Shakespeare, de Goethe, de Schiller, de Kant, libros religiosos, un misal romano. Había 14 tomos de las obras de Goethe y muchas revistas musicales. Dejó un piano de caoba, 2 violines, una viola, un violonchelo, algunas joyas, algunos muebles en no muy buen estado. Los muebles eran el relato de las más de 30 veces que cambió de vivienda. No debía ser un vecino cómodo con las horas que pasaría tocando, y el hecho, al parecer cierto, de las duchas de agua fría que podía darse en medio de la habitación, echándose un cubo de agua que lógicamente traspasaba el suelo por las mañanas cuando le venía la inspiración y no paraba ni para comer para escribir sus composiciones. Ha sido estudiado por psicólogos ante la creencia de que podía padecer una paranoia e incluso un síndrome bipolar. No hay nada de eso. Era un hombre de carácter especial, un genio de la humanidad, de los que se producen de muy tarde en tarde, y a pesar de su aspecto exterior, tremendamente humano. La música, decía Beethoven, debe hacer resplandecer el fuego del alma de los hombres. Nada hay tan hermoso en el mundo como cogerle a lo divino sus más espléndidos rayos y derramarlos sobre la humanidad. Y él lo logró. Muchas gracias. Doctor Francisco Tapia llega a nuestra academia con la madurez que le da su experiencia profesional, su elegancia y su categoría humana. Por este motivo me honro en ser su amigo y me maravilla ver el entusiasmo que brota de su espíritu joven en un cuerpo octogenario. Consideraciones sobre el discurso. La primera consideración, el nacimiento de Beethoven. El haberlo hecho en el siglo XVIII y no en el siglo XXI, quizás fue lo que le permitió llegar a nacer. No olvidemos que con sus antecedentes familiares, un padre alcohólico, madre tuberculosa, 4 hermanos fallecidos prematuramente de causas desconocidas y ser portador
de una gran carga genética de enfermedades metabólicas podían ser motivo más que suficiente para haberle negado el derecho a la vida mediante el aborto en nuestros días. Como consecuencia, el mundo actual no tendría la posibilidad de disfrutar el legado musical que nos ha dejado. Esta es una consideración al derecho a la vida que tiene todo ser humano. Segunda consideración, Beethoven como músico. En el ámbito musical, Beethoven tiene un gran impacto y trascendencia para la humanidad. Es un verdadero genio en todos sus aspectos. Su música quedó influenciada por sus frecuentes enamoramientos fracasados, como ustedes acaban de oír. Tal es así que en las fases que el maestro está enamorado, su música es aún mejor. Su nombre es el que automáticamente surge en la mente de la mayoría de las personas cuando se les pide nombrar un compositor. Pero el proceso de su canonización ya empezó en vida. Un Dios en el cielo y un Beethoven en la tierra. En la novena sinfonía, Beethoven corona las series de sinfonías con las que había empezado 25 años atrás. La música era el elemento en que Beethoven se movía libre y valientemente y con un sentido infalible. Esta es una consideración a su capacidad musical y al bonito efecto del amor de una mujer. Tercera consideración, Beethoven como enfermo. Aunque fue tratado por los mejores médicos y más distinguidos de su época y los mismos que atendían al emperador Francisco José I, como Anton Braunhofer y Jacob Standenheim, entre otros, la empatía del genio hacia ellos fue siempre mala. El mote más cariñoso que les profesaba era la de médicos estúpidos, o en otras ocasiones comentaba: la situación en que vivo está agravada por médicos recurrentes que me engañan con la esperanza de una ilusoria curación. Es la consideración de lo que llegó a sufrir por su falta de salud. Cuarta consideración, influencia de su familia. Como han oído, su padre se percató muy pronto de su talento y le obligaba a practicar el piano largas horas al día con el fin de emular a Mozart como niño prodigio. En este periodo, las relaciones con su padre, por supuesto, no eran muy buenas, que digamos. Pero la muerte de su madre por tuberculosis le afectó mucho y la añoró durante muchísimos años. Así lo dejó escrito. Esta es la consideración del valor de los padres y de la familia. Quinta y última consideración, su sordera. La sordera de Beethoven se inicia a sus 28 años, primero en el oído izquierdo con pérdida de la audición de las frecuencias agudas, que le produce una pobre discriminación del sonido y la presencia de acúfenos que le distorban aún más su audición y le atormentan el cerebro. Beethoven hace mención de sus síntomas en una carta dirigida al doctor Franz Wegeler, profesor de medicina de la Universidad de Bonn. Soy sordo. Apenas puedo escuchar a alguien que me hable suavemente, pero si me gritan no lo aguanto. Algunos creen que es posible que la sordera puede haberle ayudado de alguna manera a componer su música, pero a mí, como especialista en otorrinolaringología, me es difícil imaginar algún beneficio de padecer sordera y acúfenos a la vez. Y, por otro lado, no sé cómo hubiera sido su música sin esta discapacidad. Aunque su déficit auditivo le afectó psicológicamente, afortunadamente no lo hizo en sus composiciones musicales. Lo expresa en una carta en 1801 a su amigo íntimo Carl Amenda, en la que describe: tu Beethoven vive una vida infeliz, en discordancia con la naturaleza y el Creador. He de decirte que la parte más delicada de mí, mi audición, se ha deteriorado enormemente. He de añadir que llevo una vida miserable. Durante casi 2 años he evitado reuniones sociales, pues me siento incapaz de decirle a la gente que soy sordo. Es evidente que la causa de la sordera de Beethoven, después de todos los comentarios del doctor Tapia, no podrá ser
jamás aclarada, pues las hipótesis que se han hecho no tienen suficiente fundamento científico como para considerarles ciertas. Tampoco lo es que su sordera afectó a su comportamiento, pero sí que lo hizo huraño e incluso estar cerca del suicidio, aunque la asume y la vence. Esta consideración es el efecto de la sordera sobre su carácter y la fuerza de voluntad para vencerla. Segunda parte, el audacio al académico. Javier Tapia, madrileño de nacimiento y catalán de adopción, pertenece a una saga de médicos muy afamados. Uno de ellos fue el famoso profesor doctor Antonio García Tapia, que fue catedrático de otorrinolaringología de la Universidad Complutense de Madrid, quien en su discurso de entrada en la Real Academia Nacional de Medicina en 1941 trató de la sordera de Beethoven. Hace un tiempo, el doctor Tapia me regaló un ejemplar del libro de su tío que guardaba como preciada herencia, ya que pensó que a un especialista del oído le gustaría tener y leer. Y así fue. Una vez leído, me pareció muy adecuado que 70 años después su descendiente profundizase en el estudio del genio en su discurso de entrada a esta Real Academia. Él no lo dudó ni un momento y con un entusiasmo e ilusión nunca vistos, se dedicó a esta tarea y, como ustedes habrán podido escuchar, ha hecho un magnífico estudio y trabajo que nos permitirá comprender mejor a Ludwig van Beethoven. Les aconsejo que la lean con calma cuando tengan tiempo y el libro en sus manos. En casa de la familia Tapia, el padre, ingeniero industrial, le hubiera gustado que su hijo le continuara en su profesión, pero no fue así, pues Javier se declinó con inmenso entusiasmo por la medicina. Ya en los primeros cursos de la carrera universitaria se decantó por la pediatría, de tal manera que antes de terminar la licenciatura ganó el premio Sociedad de Pediatría de Madrid. Poco después, siendo todavía un alumno interno, fue el encargado de manejar la primera incubadora que hubo en España en el Hospital San José y Santa Adela, Cruz Roja, Madrid. Su formación clínica fue muy completa. Tuvo como maestros al profesor Jiménez Díaz o Vallejo Nájera, entre otros. Al terminar los estudios en la Facultad de Medicina en 1956 y ante la difícil situación de encontrar trabajo, optó por presentarse a la plaza de médico de empresa en la industria metalúrgica Macosa en Barcelona, empresa que llegó a tener ni más ni menos que 3.500 trabajadores. Su misión allí consistía en atender las necesidades que surgieran a cualquier hora del día, los 365 días del año. Fue, pues, un pionero de esta nueva especialidad médica con titulación oficial que acababa de nacer, la de médico de empresa. Y dada su gran dedicación y eficaz resultado, al poco tiempo fue nombrado jefe de los servicios médicos de todas las fábricas: Barcelona, Valencia, Alcázar de San Juan y Palma de Mallorca. Pero su verdadera pasión por las enfermedades de los niños le hizo compaginar este cargo con su especialidad como pediatra hasta obtener el título de especialista en pediatría y puericultura. Además, inquieto por su formación universitaria, en 1968 se doctoró en Medicina y Cirugía con la calificación de cum laude por la Universidad de Barcelona, con la tesis titulada Medicina del Trabajo, pruebas funcionales de fatiga en la práctica de la medicina laboral. Pero aún tenía tiempo para la docencia, este hombre polivalente, y llegó a ser profesor titular de la Cátedra de Higiene y Seguridad del Trabajo y ostentó otros cargos universitarios y docentes en Barcelona. Años después ganó por oposición el cargo de médico de empresa de Iberias Líneas Aéreas. También lo fue de las empresas 3M, ACFA y posteriormente coordinador de los servicios médicos de Bayer en España.
Durante su periodo en Iberias Líneas Aéreas, hizo muchísimas horas de vuelo acompañando enfermos que necesitaban atención médica permanente. Un día me decía: Pedro, en mi vida he hecho más horas de vuelo que un piloto profesional, cosa que no he dudado nunca. Años después, colaboró con la brillante idea y pionera en Europa de asociar un grupo de clínicas médicas de la ciudad condal con Iberia Líneas Aéreas, y de ello nació Barcelona Centro Médico, institución que hoy aquí están presentes algunos dignos representantes, como el doctor Domènec Clarós, el doctor Aparicio, el doctor Setuany, el doctor Dexeus, el señor Elizalde, la señora Ribó, viuda del doctor Planas, y otros muchos. En el mundo de la medicina aeronáutica fue pionero destacado de la Civil Aviation Medical Association y del Aerospace Medical Association. Durante años fue el único médico en España reconocido por la Federación Americana de Aviación Civil como médico examinador de pilotos comerciales, siendo nombrado Senior American Medical Examiner. En el campo de la pediatría, ¿qué hacía? Pues fue considerado un especialista muy reputado, pues al ser conocedor de la especialidad, tener sentido común y tener un trato elegante y amable con las madres angustiadas de la clase alta de Barcelona, se ganó su total confianza. Sabía que muchas veces se daba la circunstancia de una madre histérica con un hijo sano. Pero él se decía, ¿y si no? Así que exploraba a los niños con cautela y maestría, aunque no le parecieran enfermos, y así nunca tuvo un desliz profesional. Excelentísimo señor presidente, le agradezco enormemente la gentileza de haberme dado la venia de responder al discurso de ingreso del excelentísimo doctor Javier Tapia, titulado Entendiendo a Beethoven. Tras comentar mis propios puntos de vista, he cumplido con mi deseo, por una parte, de demostrar mi admiración a uno de los mejores compositores de todas las épocas, que de haber nacido en el siglo XX, su sordera hubiera sido corregida con la cirugía de un implante coclear, como he podido hacer con muchos pacientes sordos en mi vida profesional. Hoy podemos decir, con orgullo, que ya no habrá nunca más otro Beethoven sordo. Por otro lado, he glosado los méritos del doctor Javier Tapia de forma muy resumida, pero sincera, con el corazón. Javier es un hombre modesto y sé que le gusta la discreción, pero hoy es el día en que hay que hacer homenaje a este académico que ha tenido una vida muy completa, rodeado de su querida familia, de sus amigos presentes en el acto. En nombre de la Real Academia Europea de Doctores, le recibo entre nosotros con la convicción de que esta institución se beneficiará de su incorporación. Distinguido auditorio, muchas gracias por su atención. Es para mí un gran honor haceros entrega, en nombre de la Real Academia Europea de Doctores, del diploma que os acredita como académico numerario de esta corporación. La Academia se ha enriquecido con el conocimiento y el compromiso aportados por el excelentísimo señor doctor Francisco Javier Tapia García, a quien acogemos con orgullo y con respeto. Esperamos de él que hará honor a su promesa solemne de colaboración y trabajo por y para la Academia con sus trabajos científicos. En su tarea contará siempre con el acogedor calor de nuestra Real Corporación y con la estima de todos los académicos que de bien seguro contribuirán a conseguir una sociedad más solidaria y más justa.